A veces, la vida parece una larga sucesión de puertas cerradas. Para Emiliano, los últimos años habían sido exactamente eso: un laberinto de frustraciones, cuentas impagables y sueños rotos. Desde pequeño había aprendido a luchar, pero últimamente ni siquiera la lucha parecía suficiente. En su pequeño departamento en las afueras de Ciudad de México, Emiliano miraba por la ventana como si buscara una señal, cualquier cosa que le dijera que no estaba condenado al fracaso. Su teléfono vibraba con notificaciones de deudas, su nevera casi vacía, y las promesas que alguna vez le hicieron de éxito, reconocimiento, estabilidad, parecían ecos lejanos de un tiempo que nunca llegó. Fue entonces cuando tomó la decisión, una que cambiaría su vida para siempre, aunque él no lo supiera aún. Iba a dejarlo todo y probar suerte en los Estados Unidos. Con apenas lo justo para el boleto de avión, una mochila con ropa y oídos llenos de advertencias, Emiliano abordó un vuelo hacia Houston, sin saber que antes de encontrar luz tendría que caminar mucho tiempo en la oscuridad. El calor pegaba fuerte en Houston, aunque todavía era temprano. Emiliano salió del aeropuerto con una mochila al hombro, los pies doloridos y el corazón apretado. No había glamour en aquella llegada, nada de turistas esperando taxis de lujo o parientes con carteles de bienvenida. Solo él, un mexicano más en busca de una oportunidad. Su primo Luis, que vivía hacía años en los Estados Unidos, lo esperaba con el motor del carro encendido y una expresión cansada. No hubo abrazos largos ni conversaciones emotivas, apenas un súbete seco y un silencio compartido por kilómetros. «No es fácil aquí, ¿eh?», dijo Luis, como si esa frase fuera suficiente para preparar a Emiliano para lo que vendría. El apartamento de Luis era pequeño, oscuro, con olor a humedad y restos de grasa en la cocina. Compartía el lugar con otros 2 hombres que trabajaban, como él, en restaurantes y construcción. No había privacidad, solo un colchón en el suelo que Emiliano aceptó sin reclamar. Esa misma noche, Luis lo llevó a un restaurante mexicano donde conocía al gerente. No había contrato ni promesas, solo una condición: si quería trabajar, tenía que empezar limpiando mesas y lavando platos. Y Emiliano aceptó. Durante horas, fregó bandejas, limpió el suelo y cargó sacos de arroz como si su vida dependiera de ello. Porque de hecho dependía. Mientras tallaba una montaña de sartenes, pensó en su madre, allá en México, en los consejos que no pudo seguir, en los «te lo dije» que prefería no escuchar. Sus manos dolían, su espalda también, pero no soltó la esponja. Aquella noche, al volver al apartamento, se recostó en el colchón y antes de cerrar los ojos, se prometió que ese sería solo el comienzo. Lo que aún no sabía era que, o destino, tenía planos mayores y bem mais difíceis antes de cualquier victoria. Los días siguientes fueron una secuencia de repeticiones. Despertar antes del amanecer, tomar café ralo con pan duro, caminar hasta el restaurante, limpiar mesas, fregar platos, regresar al apartamento agotado. Emiliano ya conocía cada grieta en el suelo de la cocina, cada sonido de las máquinas del lavavajillas, cada gesto de impaciencia del gerente. Pero no se quejaba. Sabía que cada jornada de trabajo era un paso, aunque pequeño, aunque nadie lo notara. Una noche, mientras barría el patio trasero, escuchó una conversación entre 2 meseros. Uno de ellos hablaba de un puesto de ayudante en una cafetería del centro, donde necesitaban a alguien confiable y dispuesto a trabajar temprano. «¿Dónde queda?», preguntó Emiliano con más esperanza que certezas. El mesero lo miró de arriba abajo, como evaluándolo. Luego anotó el nombre en un papel y lo entregó. Al día siguiente, Emiliano fue hasta allá antes de abrir el restaurante donde ya trabajaba. La dueña, una mujer enérgica llamada Patricia, lo recibió con una mirada rápida y una frase seca. «¿Sabes preparar café?». «Puedo aprender»,
respondió él, firme. Ella no sonrió, pero le permitió probar. Emiliano no sabía gran cosa de barismo, pero tenía algo que pocos tenían, ganas de aprender. Observó, preguntó. Se equivocó una vez, corrigió. A la tercera taza, Patricia asintió. Puedes empezar mañana, y así, sin darse cuenta, Emiliano ahora tenía 2 trabajos. Por la mañana, ayudaba en la cafetería sirviendo cafés y panecillos. Por la tarde y noche, fregaba platos y limpiaba mesas en el restaurante. No había tiempo para distraerse, para redes sociales, para nostalgia. Solo para trabajar, sobrevivir, intentar algo mejor. El cansancio lo acompañaba como una sombra constante, pero cuando contaba el dinero al final del día sonreía. No porque fuera mucho, porque no lo era, sino porque era suyo. Y por primera vez, desde que había llegado a los Estados Unidos, comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, aún existía un camino posible. Emiliano estaba extenuado. Había pasado el día entero limpiando mesas, sacando la basura y fregando platos en el restaurante mexicano donde su primo trabajaba como cocinero. No era el tipo de vida que había soñado cuando decidió dejar México rumbo a los Estados Unidos. Pero al menos era un comienzo. Al final de la jornada, con los pies adoloridos y las manos ásperas por los productos de limpieza, caminó lentamente hacia la casa del primo. Compartían una pequeña habitación en un vecindario sencillo de 1900 Houston. Aunque no era mucho, era más de lo que tenía en su ciudad natal, donde las oportunidades eran escasas y las puertas siempre parecían cerradas. En el camino, pasó frente a una tienda de conveniencia. Por impulso, entró y compró una botella de agua. Mientras buscaba monedas en el bolsillo, sus ojos se posaron en un cartaz colorido al lado de la caja registradora. Mega Lotería de Texas. Premio acumulado $190 millones. Emiliano soltó una risa irónica. Pensar que un simple billete podría cambiarle la vida parecía ridículo, pero algo en su interior, una mezcla de curiosidad, desespero y fe, lo empujó a preguntar: ¿cuánto cuesta un billete? $2, respondió el cajero. Emiliano dudó. Tenía justo lo necesario para pagar el agua y el billete. Era una tontería, pero... ¿Y sí? Pagó, tomó el pequeño pedazo de papel y lo guardó con cuidado en su billetera, como quien guarda un talismán. Caminó de regreso a casa bajo la brisa cálida de la noche, sin saber que acababa de dar el primer paso hacia un destino completamente inesperado. Esa noche, mientras cenaba arroz con frijoles recalentados, le contó a su primo sobre el billete. ¿Lotería? Hermano, mejor reza para que no se te haya ido el hambre, bromeó. Ambos rieron. Pero en el fondo, Emiliano sentía algo diferente, como si, por primera vez en mucho tiempo, hubiera permitido soñar otra vez, aunque fuera solo por unos instantes. La vida siguió igual por algunos días. Emiliano trabajaba duro, doblaba turnos cuando era posible y evitaba pensar en el billete de lotería. Estaba allí, guardado en su billetera, como una anécdota sin importancia, hasta que, un jueves por la noche, mientras cenaban, su primo encendió la televisión. Estaban transmitiendo el sorteo de la lotería. Emiliano casi no prestó atención hasta que escuchó los primeros números. Sacó el billete por curiosidad, dispuesto a ver cómo no coincidía ninguno. Pero el primer número coincidió, y el segundo, y el tercero. El corazón empezó a latirle con fuerza. Su primo, al notar su expresión, se acercó curioso. «¿Qué pasa? Espera», murmuró Emiliano, con los ojos clavados en la pantalla. Uno a uno todos los números coincidían. Cuando anunciaron el último número, Emiliano dejó caer el billete sobre la mesa. Estaba en shock. No podía respirar. «Emiliano, ¿qué? Gané». Fue todo lo que pudo decir. Su primo lo miró incrédulo.
Luego miró el billete, volvió a mirar la pantalla y entonces ambos comenzaron a gritar. Rieron, saltaron, se abrazaron. El ruido atrajo a los vecinos, pero a ninguno de los dos les importó. Había ganado $80 millones. La noticia corrió rápido. Emiliano tuvo que enfrentar una batería de entrevistas, procesos de verificación y orientación legal. Durante semanas, su vida fue un torbellino. Tuvo miedo, dudas. Pensó que todo podría ser un error, pero no lo era. Un simple billete había cambiado su destino. Y aunque el dinero todavía no había llegado a sus manos, Emiliano sabía que nada volvería a ser igual. Aún no entendía por qué la vida había decidido darle esa oportunidad, pero estaba decidido a no desperdiciarla. El depósito foi feito em silêncio, sem câmeras, sem estardalhaço. Emiliano preferiu assim. E quando a quantia apareceu no extrato da conta, ele não gritou, não correu, não chorou, apenas ficou parado, encarando o celular, sentindo o mundo girar devagar. Naquela noite dormiu mal, acordou cedo e foi caminhar. Precisava pensar. Tudo tinha acontecido tão rápido que ele ainda não sabia o que faria com tanto dinheiro. Durante o trajeto até o parque, lembrou do homem que limpava mesas. Lembrou de como se sentiu pequeno, de como teve que engolir humilhações para conseguir trabalhar. E foi aí que a ideia surgiu. Ele não queria apenas gastar, ele queria investir, fazer o dinheiro trabalhar por ele, criar oportunidades, ajudar outros que, como ele, estavam tentando recomeçar. Com a ajuda de um consultor financeiro indicado pelo banco, Emiliano começou a estudar. Passou semanas lendo, ouvindo conselhos, aprendendo sobre fundos, ações, imóveis. Seu espanhol fluente e a vivência como imigrante o fizeram enxergar um nicho. Pequenos negócios de imigrantes latinos nos Estados Unidos, lavanderias, food trucks, mini-mercados, muitos empreendedores incríveis, com ideias sólidas, mas sem crédito. Emiliano decidiu investir neles, mas de forma justa, nada de contratos abusivos. Ele queria ser um novo tipo de investidor, um que estendia a mão sem cobrar a alma. E assim nasceu a Raíces Capital, um fundo de apoio a empreendedores latinos. Nome foi ideia de sua mãe, com quem ele falava agora todas as noites por vídeo. Quando contou sua decisão, ela sorriu. Ahora sí, Emiliano, ahora sí eres um homem de verdade. Ele chorou não pelo dinheiro, mas porque finalmente sentia que estava construindo algo que valia a pena. Aquel día, el cielo de Nueva York estaba claro, aunque el viento frío aún soplaba entre los edificios. Emiliano, de traje bien cortado y mirada serena, entró en uno de los rascacielos más emblemáticos de Manhattan. El elevador subía en minutos de silencio, reflejando en los espejos el hombre en el que se había convertido. Ao chegar ao último andar, as portas se abriram para um escritório amplo, com janelas de vidro que revelavam a cidade inteira lá embaixo. Era o seu novo espaço, seu próprio fundo de investimentos, recém-inaugurado. A secretária o cumprimentou com um sorriso. Senhor Castilho, todo está listo para a reunião com os novos empreendedores. Ele assentiu, caminhando até a enorme janela. Lá embaixo, a cidade pulsava como um coração incansável. E ele, que um dia mal conseguia pagar um almoço, agora investia em sonhos, como alguém um dia acreditou no dele. Tomou um gole do café que deixaram em sua mesa. Sorriu. O aroma era forte, mas familiar. Então, pegou uma caneta e escreveu em um cartão: Todo comienzo tiene su valor. Nunca subestimes o poder de um primeiro passo. Deixou o cartão sobre a mesa. Era para o jovem sonhador que encontraria coragem naquela tarde, porque agora ele era a prova viva de que recomeçar pode levar mais alto do que se imagina. Se esta história te inspirou,
Dale like, suscríbete al canal y comparte con alguien que necesita creer que los giros de la vida pueden ser impredecibles, pero también maravillosos. Y cuéntanos en los comentarios, ¿te gustaría ver la segunda parte de la historia de Emiliano?